Hola gente, en este vídeo voy a hablar de una cinta para colocar el móvil en la cabeza. Y es que llevaba tiempo queriendo hacer algún apaño casero hasta que encontré esto en AliExpress. Y es que siempre había pensado en comprarme una GoPro o una cámara de acción, pero ¿realmente merece la pena? Esto es como todo, depende del uso que le vayas a dar. Para alguien que haga mucho deporte al aire libre o que esté todo el día grabando con la necesidad de tener las manos libres, pues sí, claro que es recomendable. Pero en mi caso, no veo que le vaya a sacar el provecho que debería. Además que generalmente un móvil decente grabaría incluso mejor que esas cámaras, ya que la gran mayoría de las cámaras de acción no tienen estabilización óptica. En mi caso, quería la posibilidad de grabar ciertas cosas cuando estoy trabajando o investigando algo, es decir, que no habría un movimiento muy brusco ni condiciones extremas, pero sí la posibilidad de moverme de un lugar a otro y grabar todo, como por ejemplo arreglando un coche o algo así, ya que en ese caso, si usas un trípode, no podrías mostrar con detalle lo que estás haciendo, o tendrías que estar moviendo el trípode todo el tiempo haciendo esto una tarea complicada, o perdiendo casi seguro alguna toma en algún despiste. Y realmente muchos de los vídeos que quiero grabar con esto son para mí. Es decir, por ejemplo, si desmonto algo que desconozco, tendría la posibilidad de ver cómo estaba antes. Además, de esta manera siempre me queda pruebas o evidencia del trabajo que realizo. Para probar esta correa me puse a colocar este sensor de temperatura en el grifo, ya que era algo que compré hace mucho tiempo en AliExpress, pero nunca lo había probado. Y es que realmente no tiene mucho sentido esto en mi ducha, puesto que mi calentador de agua tiene controlador de temperatura digital y el grifo de la ducha también tiene ajuste de temperatura. Pero para lo que está muy bien este sensor es para calibrar la temperatura de tu grifo. Pero bueno, volviendo a la correa para la cabeza, en la grabación realmente se ve muy bien y nadie diría que no es una GoPro. El único inconveniente que le he visto a esto es que cuando te la colocas no sabes hacia dónde está mirando la cámara y podría pasar que estés haciendo un trabajo que luego no se vea nada. Vaya, lo que me pasó a mí la primera vez. La segunda vez usé un espejo para asegurarme que estaba enfocado bien. He de decir que es bastante cómodo, aunque no sé cómo sería si lo llevara puesto muchas horas. También hay otra cinta que es como un peto y el móvil quedaría en el pecho. Esta es la que más recomiendo si quieres usar vuestro móvil como una GoPro o si la queréis para hacer deporte. Primero porque la cámara queda más sujeta al cuerpo, además queda más protegida en caso de caída y sobre todo queda más libertad para mover la cabeza. Otro de los problemas que he visto con esto es que al ser algo aparatoso, si estáis en un espacio confinado o bueno, en un espacio no muy amplio, tenéis que tener cuidado, ya que yo grabando esto le di un par de golpes al móvil, ya que no calculé bien cuánto esto sobresale de mi cabeza. Después de grabar la instalación de este sensor de temperatura en la ducha, me di cuenta que el campo de visión era muy pequeño, que había muchos detalles de lo que hacía que se perdían, así que luego probé con la cámara panorámica, y sí, definitivamente mucho mejor. Bueno, creo que no tengo mucho más que decir de esta correa, creo que pagué unos 4 euros por ella y desde luego la volvería a comprar, aunque sea para ocasiones esporádicas. Creo que merece mucho la pena, ya que te facilita mucho el trabajo de grabación cuando estás trabajando en movimiento. Os dejaré el link del vendedor al que yo compré esto en la descripción. Por cierto, también os dejaré el link de compra del termómetro este por si a alguien le interesa por algún motivo. También he de decir que al principio esto me pareció de mala calidad y poco estable, pero después de ajustarlo todo quedó bastante sólido y bonito. Uno de mis miedos era la presión, es decir, si iba a influir mucho la presión del agua al poner este aparato. De hecho, este fue el principal motivo por el cual no lo había colocado antes. Y bueno, a pesar de que reduce un poco la presión, es casi inapreciable. Y me sorprende con la facilidad que se enciende el aparato. Solo abriendo suavemente el grifo ya tendremos ahí la temperatura. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, dejadmelo en los comentarios. Así que como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo.